¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Pues bienvenidos a este 2022, el cual pues me encuentro muy complacido por iniciar en esta gama o principalmente en esta etapa de cursos aquí en la capacitadora de CADEFI, y pues agradecido principalmente por siempre considerarme y por ser el parteaguas justamente de este año 2022. Pues a todos les mando un fuerte abrazo y espero que la estén pasando muy bien. Y hoy vamos a tocar justamente la segunda parte del tema de cómo prevenir la cancelación o la restricción de los sellos digitales. Ya vimos algunos supuestos, ya mencionamos inclusive algunas situaciones en las cuales nos podemos encontrar, y hoy particularmente vamos a revisar algunos medios de defensa los cuales podremos aplicar como contadores, e inclusive pues las nociones básicas que deberíamos de tener nosotros como contadores ante una contingencia, ya sea de una restricción o bien una cancelación, dejar sin efectos propiamente cada uno de los sellos digitales. Entonces vamos a tocar tanto las aclaraciones, cómo se hace el llenado justamente de esas aclaraciones, dónde hay que ingresarlas, qué información me van a requerir, algunos otros supuestos, cuándo aplicaría un recurso de revocación, cuándo aplicaría un juicio de nulidad, e inclusive cuándo podríamos aplicar un amparo, y si es un amparo directo o indirecto, porque ya hay inclusive algunas cuestiones de jurisprudencia en donde la propia Corte obviamente ya da su propia línea como tal para poder seguir un procedimiento como tal. Entonces, esos son algunos de los puntos que vamos a tocar en esta segunda parte. Realmente, pues, me siento muy complacido por estar nuevamente aquí con ustedes, y espero que sea de bastante utilidad este curso, que particularmente creo que es importante, y más por todos los cambios que vienen en materia principalmente de Código Fiscal de la Federación, ¿no? Y quiero precisar uno de los puntos y de los cambios importantes. Hay un supuesto en el que de manera automática cambia justamente en la reforma para este año, en donde particularmente si caes en ese supuesto, ya de manera automática te manda a la cancelación, a la restricción o a dejar sin efectos los sellos digitales. Vamos a ver también cuál es ese supuesto y qué es lo que tendríamos que hacer. Entonces, pues espero también de antemano todas sus preguntas, todas sus dudas que lleguen a tener, para que de manera puntual, con mucho gusto las puedo resolver, y en caso de que necesite, pues obviamente revisar algunos puntos, con mucho gusto les estaré contestando por correo electrónico. De hecho, hace un par de minutos antes de entrar con ustedes a cuadro, justamente estaba dando respuesta a un par de dudas que tenemos ahí pendientes, y digo, nada más para que no quede en el tema de las dudas, fue un tema de IVA, que justamente me hicieron la consulta, es también la misma que ya contesté, y la otra fue una cuestión de un tema de una asesoría. Entonces, de ambos ya contestamos. De todos modos, cualquier duda que lleguemos a que lleguen a tener, con mucho gusto estoy para atenderlas, y estaríamos ahí pendientes de cualquier situación. Pues sean ustedes bienvenidos nuevamente, y vamos a iniciar pues prácticamente el curso del día de hoy. Entonces, si me permiten, para poder poner a cuadro ahorita la presentación e iniciar la sesión. Bueno, ahí siempre me gusta iniciar con un tema de una reflexión, y yo creo que viene mucho a colación esta parte, que de hecho la tomé de ahí, de un muro en Facebook, y particularmente de la licenciada Fernanda Yuiselia, que le mando un saludo a donde se encuentre ahorita, y justamente tenía esta imagen, y coincido con ella, en donde más o menos la frase dice: cuando la gente le teme al gobierno, hay tiranía; cuando el gobierno le teme a la gente, hay libertad. Y creo que hoy estamos ante una situación muy similar, en donde vemos algunas situaciones de manera pues arbitraria, que se toman en cuestión inclusive hasta de resoluciones de la propia Corte, ¿no? Entonces, digo, ese es mi punto de vista. Como les comento, es una situación en donde es un comentario a título personal, en donde se deslindan cualquier tema de responsabilidades a la capacitadora. Sin embargo, creo que esta frase particularmente sí hoy tiene un peso importante, y yo creo que el eje que debemos de tener nosotros como contadores, y ya lo platicaba alguno de los expositores aquí, el primer defensor del contribuyente siempre somos nosotros como contadores. Entonces, de ahí
parte justamente el que se pueda tener un buen medio de defensa y un éxito justamente en ese medio de defensa. Y ahorita me gustaría platicar algunos supuestos que llegan a darse y que ustedes también como contadores aporten información, porque yo creo que justamente el dato o la información que podamos aportar nosotros como contadores va a ser de vital importancia, particularmente para poder salvaguardar y garantizar un éxito justamente en la conclusión de este tipo de procedimientos. Entonces, pues vamos a iniciar ya pasada esta frase y les quiero poner en contexto justamente esta lámina, que de hecho me la encontré el día 31, 30 más o menos de diciembre, en donde justamente ahí nos da un efecto que tienen todas las facultades de gestión. ¿Y por qué va a ser importante que ustedes tengan detectados que fue parte de los conceptos que platicábamos en la sesión pasada, qué son facultades de gestión y qué son facultades de comprobación? Que ya platicábamos que las facultades de gestión son aquellas en donde la autoridad tiene principalmente el control de la operación de cada uno de los clientes. ¿Con qué? Pues obviamente con temas de sellos digitales, con el tema de la presentación de declaraciones, con esta serie de medidas que implementa la autoridad para poder identificar qué contribuyentes no están al corriente en la situación fiscal y hacer ciertas restricciones en cuanto a su parte operativa. Entonces, vean realmente el efecto que tienen estas facultades de gestión, que son muchísimo más económicas y eficientes a la hora de querer hacer una recaudación. No sé si se alcance a ver ahí, Inge, o quieres que lo haga un poco más grande para que lo pueda ver nuestros amigos que nos siguen. Fíjense, no sé si ahí ya se ve un poquito mejor. Ahí está, ¿no? Listo. Perfecto. Pues miren, dense cuenta cómo en el comparativo 2020-2021, tanto en temas de ISR va a la alza, ¿no? Que es el primer parámetro que tenemos, e inclusive en la columna que dice TCR, ahí hay un incremento del 1.7% en temas de recaudación, simplemente por aplicar puras facultades de gestión, ¿no? No así facultades de comprobación, que las facultades de comprobación ya platicábamos cuáles eran, ¿no? Visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, que son estas cuestiones que tardan más en poderse determinar si están bien hechos los cálculos, que si están verificar pues, si efectivamente se está al corriente en la parte normativa y en las cuestiones fiscales propiamente. Entonces, pues creo que el éxito de las facultades de gestión es justamente que son óptimas en cuestión financiera para el propio gobierno, particularmente para la Secretaría, el SAT, perdón, y ¿cuál es el mayor éxito que han tenido? Pues que derivado justamente de estas facultades de gestión, en donde simplemente con bajarle el switch a una empresa, con lo que ya comentaba, los sellos, las restricciones, los bloqueos, de manera automática se acerca el contribuyente para poder regularizar, pagar, ponerse al corriente, porque recordemos que parte de los efectos que ya comentábamos, justamente que tienen el tema de la restricción de los sellos o dejar sin efectos dichos sellos, pues es justamente el que prácticamente es una muerte anunciada de la empresa. ¿Por qué? Porque no va a tener efectos, no va a poder timbrar nómina, no va a poder realizar algunas actividades que ya platicamos y que inclusive ya está dentro del material. Este material ya está actualizado, son alrededor de 110 diapositivas, las cuales espero realmente terminarlas el día de hoy. De todos modos, espero también sus preguntas, porque realmente es un tema importante de los sellos, ¿no? Entonces, otro de los rubros que va a la alza es el tema del IVA, y ustedes visualizarán en el entre 2020 y 2021 que hay incrementos significativos y que ahí el tema de recaudación incrementó hasta un 7.77%. El único impuesto que tiene una baja propiamente es el IEPS, que es el siguiente, que inclusive ahí ingresan la justificación, y me gustaría leer las justificaciones de estas gráficas. Bueno, voy a iniciar con el encabezado, en donde dice seguimiento de ingresos del gobierno federal y la recaudación del 1 al 31 de diciembre. Esto estamos hablando de 2021. Al 31 de diciembre los ingresos tributarios alcanzaron un monto de
3.565.081 millones de pesos, cifra que en términos reales se encuentra en el 1.1% por arriba del observado en el mismo periodo en relación al año anterior, ¿no? Entonces, vean, hay un incremento en cuestión de recaudación y siempre, digo, dense cuenta más o menos en este tipo de estadísticas, cada año se van fijando nuevas metas y en algunos rubros de impuestos van avanzando y en otros, pues obviamente, no van ingresando, pues obviamente, pues tanta atención como tal, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que uno de los principales impuestos que ahorita lo vemos reflejado, que ha sido el IEPS, va a tener una mayor recaudación en este año y principalmente, yo creo que ya lo platicaba en el curso de IEPS, justamente con el tema de carta aporte. ¿Por qué? Porque obviamente todo el tema de las mercancías, todo el tema de contrabando, inclusive la propia acreditación de cierta mercancía que causa IEPS, pues muy probablemente lo que va a hacer es justamente que se tenga la recaudación que se espera de estas mercancías que muchas veces pueden ser inclusive no declaradas. Entonces, vean la importancia y cuáles son los candados que va integrando la propia autoridad para poder ir mediando o ir nivelando de alguna manera que todos los impuestos vayan recaudando lo que ellos estiman, ¿no? Entonces, vean, en el tema de accesorios o otros impuestos, todos van a la alza y obviamente ya en el promedio justamente, pues ya lo mencionaba en el primer rubro, se va integrando o se va ganando un terreno del 1.1% por parte de la autoridad. Ahora, me gustaría leer lo que viene un poquito más abajo, en donde sí hay algunas aclaraciones interesantes. Dice, la disminución de la recaudación más significativa se encuentra en el IEPS petrolero, particularmente en combustibles. Esto se explica principalmente por el contrabando, refiriéndose particularmente al tema del huachicoleo, así como por el estímulo fiscal para evitar que se eleve el precio de los combustibles. Los gasolinazos, sin embargo, hoy vemos, y eso me tocó ver apenas el día lunes o martes de esta semana, el día de ayer, justamente, inclusive el día domingo que tuve que cargar gasolina, en 25 pesos llegué a encontrar la gasolina. Entonces, vean realmente que los efectos fiscales ni siquiera están teniendo un impacto como se mencionaba dentro de las propuestas, inclusive del gobierno que está actualmente. Entonces, pues vaya, aquí como consideración importante sería, realmente no está sirviendo en el tema de IEPS, pues el tema de los estímulos fiscales, porque el tema de la gasolina, en vez de ir a la baja, va a la alza siempre. Entonces, son cuestiones importantes que de hecho hay un estímulo importante que se realizó el día de ayer justamente, sí creo que fue el día de ayer, o si no es el día viernes, en donde justamente va a haber estímulos fiscales y lo que se espera que en los próximos días la gasolina empiece a que se atienda a la baja como tal. Entonces, pues son algunos de los comentarios que le quería realizar referente al tema de las facultades de gestión y la importancia que está teniendo para el tema de recaudación, ¿vale? Y ya para terminar justamente esta lámina que me pareció interesante mostrárselas para que vean el impacto que tiene estas facultades de gestión, es que respecto al ejercicio 2020 se observa un incremento de 89.968 millones de pesos por el concepto de devoluciones, que justamente pueden ser de IVA, pueden ser de impuestos sobre la renta, que desde mi punto de vista el mayor efecto, el mayor impacto que llega a tener el gobierno en cuestión de devoluciones, desde mi punto de vista es en cuestiones de IVA, pero particularmente en cuestiones de impuestos sobre la renta, y ya se viene el periodo justamente de declaraciones en donde ya se volvió inclusive una práctica rutinaria por parte del contribuyente, y recordemos que inclusive parte de los ejes de la propia reforma es que inclusive no se hagan o no se realicen devoluciones ya de impuestos pagados como tal. Entonces, vean cómo realmente el gobierno lo que quiere es no efectuar devoluciones, o que si se efectúan devoluciones estén pagadas, porque muchas veces varias de las devoluciones que se realizan en materia de impuestos sobre la renta son de retenciones no pagadas por parte de los patrones o retenciones no pagadas de los propios asimilados, que inclusive pues ahí es un tema inclusive de ilusión o de defraudación fiscal hoy en día, que ojo con ese tema, porque sí es importante o interesante en materia de nómina como tal, pues no encontrarnos en un tema de este supuesto. Entonces, pues ahí les dejo otro de los puntos importantes que menciona justamente esta lámina. Y ya para concluir, el último punto, está comentando que al 31 de diciembre se observa un cumplimiento del 100%
.8 en los ingresos tributarios respecto a lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación. O sea, prácticamente sobrepasaron en 0.8% lo estimado que tenían en el tope de los ingresos. Entonces, pues vean realmente cómo el tema de las metas, y que ese es un tema súper importante, no nada más en cuestiones de gobierno, que se tengan metas, sino también, y ya lo hemos platicado en otras sesiones, que la empresa siempre se fije metas y situaciones alcanzables por cada año fiscal que se tenga, ¿no? Yo te preguntaría hoy, contador, hoy empresario, ¿realmente tienes una meta a alcanzar en este año? ¿Cuál es el nivel de ingresos, el nivel de poder concretar clientes? ¿Cuál es el nivel inclusive que recordemos que una utilidad no simplemente puede basarse en un incremento de ingresos, puede ser una disminución de los costos o inclusive un posicionamiento? Y simplemente les pongo como referencia, hoy la capacitadora tiene un mejor posicionamiento gracias al tema de la pandemia. Entonces, este tipo de situaciones son las que se deben de tomar y realmente tener esas áreas de oportunidad que se pueden tener, hacerlas pues solamente una fortaleza, ¿no? Entonces, pues vaya, esos son de los puntos medulares que debe de tener tanto la parte del gobierno, que vemos que ya los está ejecutando como tal, como la parte de las empresas. Entonces, pues dicho breviario cultural, si lo quieren llamar de esta manera, pues vaya, está siendo interesante cómo va avanzando en el tema de la recaudación derivado de las gestiones, de las facultades de gestión, perdón, ¿no? Entonces, pues espero que lo consideren para que vean la importancia que están teniendo, y obviamente hoy en el tema de, particularmente de los sellos, pues muy probablemente va a seguir las cancelaciones para este año y ya estaremos hablando pues a mediados, casi finales de este justamente año que ya me estoy anticipando bastante, pues de las siguientes reformas que muy probablemente va a poner el gobierno, ¿no? Pero sin embargo creo que va siempre en pro de querer recaudar más, de poder tener más dinero dentro de las arcas, y yo creo que hoy el tema interesante no está en tanto pagar impuestos, sino más bien está en exigir como contribuyentes que el gasto público se ejerza de manera correcta y que no sean desfalcos y que no sean situaciones pues solamente de estafas maestras, como en este caso se han dado en años anteriores. Entonces, sí es importante que hoy el contrapeso sea particularmente en ejercer los derechos que tenemos como contribuyentes, que ahorita vamos a verlos. Dos, el poder solicitar al propio gobierno que se ejerza de manera correcta, y en caso de que no tengan una buena rendición de cuentas, a solicitar la aplicación de las sanciones administrativas a servidores públicos, que esas son las vías que debemos de pedir ante una no rendición de cuentas correcta o no ejercicio del gasto público. Entonces, ese creo que tendría que ser el camino. Digo, no estamos peleados con el pago de las contribuciones, sin embargo, yo creo que lo que siempre pide el contribuyente es tener mejor acceso a los servicios públicos, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Mejores vías públicas, seguridad, atención médica, ¿no? Entonces, hoy lo vemos inclusive con el tema de las vacunas, ¿no? que creo que ha sido eficiente en ese sentido, y hay que resaltar también esa parte importante por parte del gobierno, en donde sí ha ejercido de manera correcta, pues en ese sentido, el tema del gasto público. Entonces, pues dicho esto, y para no entrar a cuestiones políticas, vamos ya a entrar a cuestiones pues propiamente en lo que me quedé en la sesión pasada, que fue, si no mal recuerdo, el día miércoles. Perfecto. Me quedé justamente en ver los supuestos del artículo 83. Vamos a tocar algunos de ellos. Adelante traigo algunos ejemplos y vamos a ver cómo se inicia el proceso de aclaración y dónde lo tenemos que integrar, y posteriormente el de aclaración para restricción de sellos digitales, que es básicamente cuando lo suspenden y a qué tenemos derecho, que son puntos importantes. Posteriormente de que veamos el tema de la aclaración, vamos a ver después la aclaración cuando te dejan sin efectos ya los sellos. ¿Y a qué me refiero? Básicamente, pues a que cuando una vez que haces el proceso de aclaración por la restricción y no es satisfactoria la aportación de pruebas o la información que tú le proporciones al SAT, que aquí también tengo un par de preguntas interesantes, en donde
cuáles son los parámetros que toma la propia autoridad para determinar si las pruebas son fehacientes o no, son correctas o no. Pues obviamente en este sentido lo que tendríamos que hacer sería, ya que nos dejan sin efectos justamente los sellos digitales, hacer ahora un proceso de aclaración y aportar pruebas justamente para que ese dejar sin efectos, pues obviamente podamos, o que ya que nos determine que está sin efectos el sello digital, ya podamos implementar un medio de defensa como tal, como puede ser recurso de revocación. Vamos a ver cuáles serían esos supuestos y cuándo poder aplicar un supuesto de revocación y cuándo poder aplicar un tema de nulidad y un tema de amparo como tal, ¿sale? Entonces, ahí para que lo vayan teniendo en contexto y se vayan familiarizando todos aquellos que muchas veces nos cuesta trabajo el poder entender el tema de los procedimientos administrativos como tal. Bueno, justamente este artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, que también son de parte de los supuestos de los cuales me menciona que puedo ser sujeto a restricción de los sellos, justamente es el no llevar contabilidad. Digo, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con negocios, con empresas que básicamente pues, no tienen una estructura contable, no tienen información contable? Y recordemos, y ahorita más adelante dentro de estas fracciones vamos a visualizar dónde debe estar la contabilidad, ¿no? Que también es parte importante de esa información. Bueno, pues el no llevar contabilidad, el no tener registros, los libros de diario, la información de las operaciones financieras propiamente, los estados de cuenta, que recordemos que parte de la contabilidad la hacen los papeles de trabajo, el sistema contable, en este caso los inventarios, la información de los inventarios que se pueda tener, el registro de las propias operaciones, los estados de cuenta, las actas de asamblea, los libros corporativos. Es un cúmulo de información que se debe de tener y que se debe obviamente de salvaguardar dentro del domicilio fiscal. Entonces, que muchas veces las empresas no tienen la precaución, inclusive de la propia facturación, muchas veces ni siquiera tenemos la precaución de poder tener esa información dentro de la empresa, ¿no? ¿Qué otra información es parte de la contabilidad? En caso de tener trabajadores, pues evidentemente las cédulas de liquidación por parte del SUA, el EMA, el EVA, toda esa información que es importante, las líneas de captura, que obviamente son base de la propia contabilidad, el registro de las pólizas cheque, para todos aquellos que todavía estén generando póliza cheque. O sea, es el conjunto de toda esta información financiera para que pueda operar la empresa, ¿no? Recordemos que básicamente el tema de la contabilidad es registrar todas las operaciones que se ejecutan dentro de la empresa como tal, ¿no? Entonces, ahí y tienen que estar basadas particularmente en normas de información financiera como tal. Entonces, para que lo tengan muy en consideración y pues no caigamos en un tema de no llevar contabilidad, y todos aquellos que no llevan contabilidad, pues si ya se han salvado de alguna revisión por parte de la autoridad, pues se alineen lo más pronto posible, que tengan la información que debe de estar en cuestiones de lo que ya comentamos de contabilidad, para poder evitarse una restricción de los sellos digitales como tal. Bueno, vamos a ver qué otras cuestiones. No llevar un libro de registro especial a las que obliguen las leyes fiscales, no cumplir con obligaciones sobre evaluación de inventarios, que ya lo platicábamos, o no llevar el procedimiento del control de los mismos, que establezcan las disposiciones fiscales. 3. Llevar contabilidad en forma distinta a como las disposiciones de este código o las leyes señalan, llevarlas en lugares distintos a los señalados en dichas disposiciones. Y ya comentamos, la parte de la contabilidad se debe de tener registrada o se debe de tener físicamente en el domicilio fiscal, y ya dimos un concepto de qué es el domicilio fiscal según el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, para que lo tengan muy en contexto, dentro de ese domicilio donde particularmente, y yo hago referencia, y más adelante lo vamos a retomar para el tema de la defensa, en el tema de algunas argumentaciones que de manera particular se me hacen interesantes, retomaremos justamente esta parte del domicilio. Pero bueno, el punto medular del tema del domicilio es uno donde se lleven el mayor número de actividades en cuestión al giro o la actividad económica de la empresa.
Y dos, en donde se tomen las decisiones importantes de la empresa, ¿no? Y ya la sesión pasada poníamos algún ejemplo con el tema, particularmente, por ejemplo, de algunas multinacionales o algunas empresas grandes que tenemos dentro del país, en donde yo ponía el ejemplo de las televisoras, ¿no? Obviamente tienen varios centros de trabajo, y mencionaba en aquel momento Chapultepec, Periférico posiblemente, y Santa Fe, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, y porque en algún momento estuve ahí dentro de la parte de la televisora, donde se tomaban las decisiones, era en Santa Fe. Entonces ahí es donde se consideraba justamente el domicilio, o donde se debe de considerar el domicilio fiscal. ¿Por qué? Porque ahí es donde se toman las decisiones justamente de la empresa y el rumbo propiamente de la empresa como tal. Entonces son cuestiones interesantes en donde ahí mismo se tendría que estar teniendo la contabilidad para poderla presentar ante una revisión por parte de la autoridad. Imagínense que va la autoridad a Chapultepec y en Chapultepec nada más hay puros foros y no hay contabilidad, pues evidentemente ellos tendrían que acreditar que justamente en Santa Fe es donde se hacen todo el tema de la toma de decisiones y pues es parte de este proceso que se tiene. ¿Cómo lo pueden acreditar? Pues con las actas de asamblea, ¿no? Tan sencillo como eso. En las actas de asamblea se puede acreditar justamente porque ahí se pone la fecha o inclusive con las publicaciones que se hacen justamente en la Secretaría de Economía, si no mal recuerdo, para justamente las convocatorias que se hacen hacia los socios. Entonces, pues vean cuál es la importancia de poder tener alineados todos y cada uno de los procedimientos en materia de control interno, porque esto que les comento es justamente puro control interno como tal. Entonces, esa es la importancia. Inge, si me gustas poner a cuadro la presentación, por favor. Gracias. Ok. Otro de los puntos, que es el punto 4, es no hacer asientos correspondientes a las operaciones efectuadas, hacerlos incompletos, inexactos, con identificación incorrecta de su objeto o fuera de los plazos respectivos, así como registrar gastos inexistentes. Bueno, ¿qué les puedo decir de esta fracción? Realmente nos podemos encontrar dentro del campo laboral, nosotros como contadores, como asesores, como abogados inclusive, pues que nos encontramos que muchas veces puede haber gastos inexistentes. Apenas hace poco, justamente en una revisión de una empresa, y creo que sí se las mencioné en la sesión pasada, que me tocó en el mes de agosto, justamente tomé la regularización de esta empresa. Nunca llegamos al mismo dato, a la misma utilidad contable y fiscal. ¿Por qué? Porque derivado a que les exigían que optimizaran la carga fiscal, pues ellos consideraban que dentro de esta optimización de la carga fiscal, pues era poner gastos por poner simplemente, ¿no? Y registrar en la póliza y con eso se hacía deducible, ¿no? Mucho ojo con ese tipo de situaciones que pueden incurrir o pueden haber situaciones. Y perdonen que ya se me pasaba. Bienvenidos a todos nuestros amigos de Facebook, los cuales ya tienen como 5 o 10 minutos más o menos que están aquí al aire. Les doy la más cordial bienvenida y pues agradeciendo siempre la preferencia. Les mando un fuerte abrazo, que este año sea particularmente de muchos éxitos para ustedes y pues qué mejor que en esta su capacitadora, y tenemos eventos interesantes, importantes dentro de esta semana, los cuales pues los esperamos, los invitamos y evidentemente pues a que sean suscriptores propiamente de la capacitadora. Agradezco de antemano pues el tiempo que se toman para poder tomar esta segunda parte que estamos hablando sobre la restricción de los sellos, y ahorita estamos hablando justamente sobre la fracción 83. De antemano pues les doy la más cordial bienvenida y espero que puedan también hacernos sus preguntas, y con mucho gusto pues yo estaré muy pendiente. Bueno, pues muchísimas gracias. Inge, no sé si tengamos preguntas ahí. Ok, de momento no hay preguntas. Bueno, pues yo estoy muy pendiente por situaciones que se lleguen a, presentar de consultas. Perfecto. Entonces lo que les comentaba es que muchas veces el contador de la empresa, pues simplemente por desconocimiento o de manera dolosa, realmente desconozco por qué lo hacen, inventan gastos y ese es uno de los supuestos por los cuales puede haber una restricción de sellos, ¿no? Entonces inflan justamente el tema de los gastos cuando no hay un comprobante real, no hay una deducción que efectivamente se esté realizando dentro de la propia empresa, y evidentemente podríamos caer en una situación de contingencia, primero de infracción,
y posteriormente puede ser inclusive hasta un tema de defraudación fiscal. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones que también pueden incurrir en un tema de restricción de los sellos digitales y ya lo vemos, ¿no? En este caso de la situación. Otro de los puntos importantes es que tengan consistencia todos sus registros contables, que eso viene en la parte de las normas de información financiera. Si yo registro de una forma, pues obviamente un gasto, no al siguiente mes lo debo de registrar de la misma forma, porque al poder hacer los cambios perdemos ese sentido o ese principio de la consistencia como tal. Entonces, por eso va a ser importante que tengamos políticas contables. ¿Por qué? Porque al final son las con las cuales vamos a marcar el rumbo del registro de todas las operaciones, particularmente de gastos o de inversión propiamente de la empresa. Entonces, vean la importancia de poder generar políticas contables dentro de la empresa como tal. Ok, otro de los puntos importantes es no conservar la contabilidad a disposición de las autoridades por el plazo que establezcan las disposiciones fiscales. Que ahí, ojo, que el año pasado recuerdo que hubo una reforma particularmente en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, en donde justamente parte de los cambios y de las modificaciones como tal se arreglaron particularmente en cuestiones de la contabilidad, cuestiones que se iban de manera indefinida, eran los estados de cuenta, los libros de acta, las variaciones en el capital y en este caso los movimientos de